otras variantes como el bingo, y en algunos países se juega de otras formas distintas. En particular la de Huamustitlán tiene las características que ustedes pueden alcanzar a ver en esta fotografía. Son tablas de madera con figuras muy particulares. ¿Qué fue lo que pasó? El creador de la lotería es desconocido. De algún modo, una lotería tradicional, al parecer, llegó al pueblo y uno de los habitantes que la tuvo para empezar a jugarla en los portales del Zócalo, con mucha iniciativa y con mucha imaginación y con mucha creatividad, empezó a aumentarle figuras que tenían que ver con el entorno que él tenía o con a lo mejor asuntos de su imaginación, quizás hasta de sus propios sueños. Y fue construyendo poco a poco y sin darse cuenta una lotería muy particular, muy especial, con formas y figuras que estoy seguro que nunca habíamos escuchado ni visto en ninguna otra lotería del mundo. Eso nos llamó muchísimo la atención y me pareció fundamental poder documentarlo. Lo que ven a un lado, como en azul, es lo que llaman el mundo, es la ruedita donde se le da la vuelta a las fichas. Ahorita las vamos a ver. Sigue, por favor. Vamos a ver, sigue. Estas son las tablas, creo que se ve un poquito mejor. Si se dan cuenta, son 5 por 5 figuras en cada tabla, 25 figuras en total, que forman 144 íconos, vamos a llamarlo así, figuras específicas. Algunas se repiten de las que conocemos todos, el gallo, la palma, etcétera, pero hay otras muy particulares como el cornizuelo, los dos patos, el morrión, la araña, el pájaro de varios tipos. Hay 3 tipos distintos de pájaro. Es un ejercicio de imaginación increíble lo que se ve aquí mostrado en las tablas. Se juega de la forma en la que jugamos también la lotería que conocemos como mexicana, es decir, desde el mundo se sacan las fichas que se cantan o se corren, y así como van apareciendo con maíces, como ven aquí, cada uno de los participantes va llenando el espacio donde corresponda. Eso es lo que se juega en todos lados con la lotería, pero en este caso particular de la Huamusteca, encontramos que, a diferencia de muchos otros lados, no juegan solamente con una tabla, sino que la gente usa muchas tablas al mismo tiempo, y la forma en la que ganan es muy particular. En la lotería tradicional que conocemos a todos nosotros, hay que llenar toda la tabla, y aquí, al contrario, hay que encontrar regularidades en todo el cuerpo, y entonces así se puede ganar haciendo cruces amplias, en diagonal, en cruces mucho más pequeñas, en escuadra, solamente en las esquinas, en las 4 esquinas de la tabla. Ahorita los vamos a ver con otras imágenes. Las figuras, como ustedes pueden ver, están hechas a mano. El dueño original de la lotería las fue pintando. Él era un artesano del oro, un orfebre, que pues por supuesto con esta habilidad que tenía ya innata para el arte, empezó a generar estos dibujos muy interesantes en su trazo, en su caligrafía, en la que usaba una tinta especial que se vendía en estos tiempos para formar estas figuras que hasta tienen ciertas vocaciones oníricas de algún modo, no sé si lo puedan ustedes apreciar. Con referentes de la naturaleza, pero también con referentes parecidas de la literatura o de algunos otros recuerdos quizás de su niñez. Desafortunadamente, como imaginarán ustedes, el dueño original de la lotería ya no vive. Él la inventó, la construyó, la reconstruyó en 1940, y nosotros tuvimos oportunidad de platicar con su hijo hace un par de meses. Y esto, lo que ven ustedes en el libro, verán en el libro, es el resultado de estas pláticas y de lo que nosotros pudimos ver en campo. La que sigue. Estas son las fichas, son las que se echan en el mundo, son básicamente pedacitos de latón que se van cortando y se van doblando. Todo esto se dibuja a mano, se le pone una capita de plástico o a veces solamente se barniza, se envuelve alrededor de este dibujo. Cada una de las fichas son más o menos de este tamaño, pensemos algo así. Y atrás trae el nombre de la figura a que corresponde. Son las fichas 144, les decía, son 86 tablas las que se hicieron originalmente. Ahorita les vamos a contar qué fue de todo este asunto de la lotería y de las tablas dónde quedaron. Pero por lo pronto se tiene el registro de que originalmente fueron 144 fichas y 86 tablas. ¿Sigue? El que corre y el que canta las fichas le da vuelta al mundo, se van revolviendo, y con un botecito de metal
mete la mano y mete el botecito al mundo y saca más o menos 12, 14 fichas, esas las tira ahí en la mesa delante de todos y las va cantando, como de 12 en 12, dando un poco la oportunidad de que cada 12 veces se pueda construir un ganador. La que sigue. Es decir, no es una por una, tampoco hay aquí en Guamustitlán la tradición de ir haciendo versos por cada tirada, es mucho más inmediato porque son muchas más figuras, entonces el juego tiene que ser un poco más dinámico, creemos. Y aquí ustedes observan a nuestro amigo que canta y que corre las fichas. ¿Sí? Y este es el entorno en el que se juega. Como en casi todos los pueblos de México, encontramos una disposición del zócalo o la parte del jardín central, los poderes de la iglesia, está el palacio municipal, está el mercado, está la escuela, y en este mismo centro de Guamustitlán, en los portales del nuevo palacio municipal, ahí se juega todos los sábados y parte de los domingos a veces esta lotería. Aquí hay algunas imágenes del entorno que se crea en esta dinámica de juego. Y ahora lo que quiero que vean aquí, a ver si alcanzan a notar los maíces, para que entonces ustedes puedan identificar las figuras que ellos marcan como ganadoras. Aquí está en las esquinas hacia el centro, una de las tablas ganadoras, la que sigue. Esta es una especie de cruz, pero en diagonal. Si se dan cuenta, son 3 equidistantes y las otras están un poquito más cercanas, la que sigue. Esta es una diagonal sencilla, obviamente puede ser en el otro sentido. La siguiente. Esta es la escuadra, la que llaman escuadra, puede ser en cualquiera de los lados, es decir, a la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, la que sigue. Esta es escuadra chica, que esta es una especie de L que se forma también en cualquiera de las áreas de la tabla, lo que sigue. Esta es la cruz grande. Si recuerdan la primera imagen que vimos, está en el otro sentido de la distribución, la que sigue. Este es el 5 chico, la que sigue. Y este es el 5 grande, la otra. Y la línea recta, digamos. Esta puede ser también en cualquiera de sus variantes, horizontal o vertical. Esta es otra versión del 5 que le llaman. Y les cuento esto, también una variante de la cruz, porque tuvimos oportunidad de platicar, les decía, con el hijo del inventor de la lotería, y nos contaba algunas cosas bien interesantes que yo me voy a tomar la libertad de leerles. El señor Atilano Morales Rendón es quien reconfiguró esta lotería, les platicaba, y nos cuenta su hijo. Sí, se ponía sus lentes, agarraba la ficha con pedazos de periódico, hacía su pincelito él mismo, tocaba la pintura y empezaba a pintar. Al último agarraba el lapicero de punta fina y le amoldaba bien su figura. Viera qué bonito le quedaba, bien bonito que quedaba la figura. Esas figuras que hizo mi papá aún existen. Yo les cuento esto y me va a parecer interesante leerles fragmentos de lo que la entrevista nos arrojó y que ustedes van a poder leer con detalle en el libro, porque a nosotros nos interesa el patrimonio, nos interesa todos estos traslados de la historia y de las herencias y del conocimiento popular a partir de los hijos y de los nietos. Es fundamental que este juego, más que un espacio lúdico de los sábados por las noches, se convierte en un referente cultural y un referente patrimonial para el pueblo, y que su mantenimiento depende de ciertos factores y que resultan a veces frágiles en algún momento de la dinámica del mundo moderno, y lo vamos a platicar al final. Recuerden esta parte que les platico, pero sobre todo tiene que ver, les decía yo, con el asunto de la construcción de comunidad. Eso nos interesó mucho en este espacio. Ustedes verán ahí que es en los portales, que es la gente que está en el pueblo, la que se acerca a jugar. La ficha cuesta 5 pesos, puedes ganar 20 pesos si es que haces alguna de estas formas. Y así se ha jugado desde 1940, nos dice el señor Rendón, dice: así empezaba, corre y se va la lotería. Había gentes a las que se les fallaba el oído. Don Pancho era de aquí del rancho de Huecatzinco, le fallaba su oído. Él llegaba, agarraba sus tablas y acomodaba abajo en el suelo uno de los restos de la banca, ahí se sentaba, pero él nunca se agachaba.
sino que todo el tiempo le estaba viendo la boca al que la corría, y en el momento en que corría la ficha, nomás veía el movimiento de la boca, veía que la ficha era, veía qué ficha era, y anotaba. Entonces llegaba el momento en que sacaba la lotería y gritaba buena, ese era el grito. Nos cuenta también que en estos tiempos en los que jugaban él siendo niño y su papá con los vecinos del pueblo, dice, los niños casi no jugaban, solo las mujeres adultas llegaban ahí con sus esposos o solas. Había una señora aquí que se apellidaba García, hermana de don Mere García. Las dos ya murieron. Julieta García se llamaba, también ella. Nombre, cómo le encantaba, siempre se llevaba 2 tablas, le digo, y muy tradicional la lotería, porque a mucha gente le gustaba, a familias, porque el marido no se iba a la cantina, sí se iba a jugar lotería. Entonces decía, ya no importa que mi marido pierda 50, 60 pesos, 100 pesos, lo importante es que no se va a tomar, y ahí se gasta hasta 200 y puede tener hasta problemas con alguna persona. La siguiente. El portal donde se juega, les decía, es este. En las fechas en las que nosotros fuimos, nos cuentan que ya había disminuido mucho la cantidad de personas que jugaban. Las tablas que ustedes ven ahí son muy pocas respecto a la cantidad que existe originalmente. Sin embargo, la tradición se mantiene. Todos los sábados y a veces los domingos en las mañanas se sigue jugando en este entorno. Esta parte, yo hago una pausa aquí, era la introducción de lo que les decía hace un rato, porque el tema de la comunidad, la forma en la que los referentes culturales de un pueblo, que podrían parecernos no las grandes obras monumentales de la arquitectura colonial, ni tampoco la gran expresión cultural conocida en todo el mundo, sino esos pequeños puntos de reconocimiento comunitario y social, son los que creo que nosotros tenemos responsabilidad de conocer y garantizar de algún modo desde la academia y desde los mecanismos gubernamentales su permanencia. Sí. Les decía yo, porque son bastante frágiles. La que sigue. Ustedes pueden ver acá diferentes tipos de personas que están jugando a la lotería. En estos espacios a lo mejor medio unificadores o liminares hay gente de todas las edades, de todos los estratos, vamos a llamarlo así, de la sociedad en Guamustitlán. Ustedes les decía hace un rato, hay una gran cantidad de gente no indígena. Sin embargo, los jóvenes, la gente que tiene ya otras vocaciones artísticas y culturales como sus gustos, siguen estando en la práctica del juego de la lotería. La que sigue. Ellos son los últimos dueños del juego. Ustedes, como habrán notado, verán que es un negocio en términos, si quieren, como muy estrictos. Es un juego que la gente juega para ganar dinero, y que el dueño de la lotería lo utiliza para obtener un rédito. ¿Qué fue lo que pasó cuando nosotros nos acercamos a la gente del juego? Y en el contexto de que queríamos construir el museo comunitario y queríamos dotarlo de una colección interesante que reflejara las expresiones culturales del pueblo, le solicitamos que nos donaran 2 tablas de la lotería para ponerlas en el museo comunitario. Accedieron sin ningún problema, les pareció muy agradable, les gustó mucho la idea de que algo que para ellos era muy cotidiano resultara ser digno de estar en un museo. Y nosotros construimos el guión a partir de lo que estuvimos investigando. Sin embargo, nos encontramos, la que sigue, con una situación bastante inesperada, por lo menos para nosotros, y es que resulta que una vez que el juego de la lotería fue visibilizado, por decirlo así, por quienes estábamos alrededor o quienes no lo conocíamos en Chilpancingo, en la Ciudad de México, y empezamos a platicar con la gente, con las autoridades municipales, con las autoridades comunales, cobraron conciencia, y nosotros decimos siempre es que los pueblos tienen que cobrar conciencia de su patrimonio, tienen que cobrar conciencia de lo importante que es sus elementos de identidad. Pues lo hicieron de tal modo, pero que cada vez fue volviéndose mucho más famosa la idea de la lotería, y eso despertó la codicia de quien menos imaginábamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos contaron hace unos meses que conocimos al hijo del dueño de la lotería original,
que el presidente municipal de Saliente, que fue uno de los promotores del museo originalmente, una vez que identificó a este juego, a este objeto como algo de valor que él pudo, que no pudo entender que era un valor simbólico, cuál era su valor como unificador de la cotidianidad, decidió comprar la lotería, porque la lotería costaba como 20,000 pesos, que para el sueldo de un presidente municipal es muy poco. Entonces en cualquier momento era factible que lo hiciera. No lo había hecho ni él ni nadie antes, porque no había esta conciencia o este reconocimiento de su valor. Lo que nosotros no esperábamos era que ese reconocimiento no solo pasara por lo cultural o por lo patrimonial, sino también por lo coleccionista, ¿no? Es decir, el presidente municipal se hace de este objeto que para él es solamente un símbolo de prestigio, y desdeña todas las razones por las que ese juego tenía que permanecer en la comunidad, uniendo gente, construyendo relaciones sociales, construyendo relaciones comunitarias, fortaleciendo identidades, trasladando historias, trasladando recuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, el poder económico y político se puede en cualquier momento, casi de un plumazo, acabar con una tradición de 100 años. Eso es riesgoso cuando nosotros estamos en los procesos que a veces entendemos casi románticos, de decir vamos a revitalizar esta tradición, vamos a levantarla, vamos a mostrarla al mundo, vamos a hacer un montón de cosas que parecían muy buenas en términos de superficiales, pero que necesitamos ser muy, muy cuidadosos respecto a lo que realmente puede terminar pasando si no somos atentos a los procesos concretos de los pueblos en los que estamos actuando. Y digo esto en este foro, y es la razón de la cual por la que estamos aquí, porque justo esta intención de reunirnos acá con estas expresiones indígenas y de reconocimientos indígenas, con ciertas tradiciones quizás centenarias, quizás muy recientes, etcétera, etcétera, nos invitan a reflexionar sobre este tipo de cosas que suceden cuando quizás en una visión mucho más política que cultural o patrimonial o antropológica, tomamos decisiones o acciones y que pueden sorprendernos los resultados. Es decir, este señor, el presidente municipal, ahora tiene la lotería en su casa, es el dueño legítimo, la compró, se dejó de jugar desde hace más de 2 años, y todo esto que está dejando de pasar por un elemento quizás muy particular, un juego, un pretexto para la unión, para el reconocimiento comunitario, no sabemos qué consecuencias pueda traer más adelante, ¿saben? Es decir, estas pequeñas acciones sobre los patrimonios, la forma en la que vendemos el patrimonio común, termina siendo triste, porque no podemos visualizar el alcance que acciones como estas puedan tener más adelante. Pero bueno, esto que al principio parecía muy padre y que después ahora resulta bastante trágico, pues no tiene un final tan malo. Porque hablando con el hijo, con el señor Rendón, nos cuenta que él está en toda la disposición, y ya lo está haciendo, de reconstruir la lotería. Y él va a pedir permiso para volverla a jugar en el mismo espacio de los portales. Va a hacerla lo más parecida posible a la original. Él no tiene ya acceso a la nueva, porque es ahora, como pasa con las piezas arqueológicas, como pasa con el arte sacro, como pasa con un montón de cosas en las que las figuras de poder político y económico quitan el patrimonio común y se lo llevan a su casa y lo guardan en una bodega para su contemplación particular, y que entonces ya después el pueblo no lo ve. Él no puede verlas tampoco, no puede ver cuáles son las figuras que tiene, pero recuerda de repente cómo son, ha estado buscando unos libros de alguien que lo anotó en algún momento, etcétera, etcétera, y ahí él está tratando de revivir esta tradición. ¿Qué trato de decir con esto? Que las cosas van cambiando. Hay momentos en los que pareciera que el patrimonio cae en desventura y que no tenemos muchas salidas y que no se puede hacer gran cosa con ellos, pero si esto ha permeado en la intención de las comunidades, tarde o temprano volverá a salir, y eso es algo que la enseñanza que Guamuchitlán y la gente de Guamuchitlán nos ha dejado es esa, porque a pesar de que pueda haber todos estos problemas que todos sabemos que existen en Guerrero y todas estas condiciones en las que ellos se encuentran, y que por supuesto pugnamos porque se resuelvan de inmediato, aún así la condición comunitaria en estos pueblos, que aunque no sean necesariamente de vocación indígena, en los censos
del INEGI, pero que en las condiciones de las relaciones humanas y comunitarias lo son, ¿no? En términos estrictos lo son, es decir, no se necesita hablar una lengua indígena para reconocerse como tal, porque las relaciones sociales lo marcan, y esas relaciones sociales que están tan arraigadas en la historia de estos pueblos, permitirán, y estoy yo muy esperanzado con eso, de que esta persona, con la ayuda de muchos otros cómplices, puedan regresar a eso que a ellos les funcionaba como un referente cultural identitario. Entonces, estas reflexiones, estas cosas que nos fuimos encontrando en el camino, que podían ser desde anecdóticas en el sentido de un pájaro mal dibujado, hasta las presiones políticas de un presidente municipal que malentiende la cultura en su estado, nos llevan a ir haciéndonos cada vez más y más y más preguntas, y la forma que encontramos para poderlas, pues por lo menos poner en papeles a través del libro que ustedes van a tener muy pronto, y que esperamos pues que al correo en el que les enviemos a ustedes su copia nos puedan regresar también sus aportes y sus preguntas. No sé cómo ando de tiempo, creo que ya me pasé, perdón, pero bueno, a lo mejor 5 minutos para quizás escuchar algunos comentarios de ustedes o alguna duda al respecto, yo con todo gusto.